estás el día de hoy, mi amor? Estoy muy bien. Estoy tan bien que siento que puedes hacer un freestyle de lo que se va a tratar este episodio. No, yo te hago el siento beatbox. que tú puedes. Tú eres la artista en esta relación. Pero no beatboxer. No eres freestyler. No freestylist. ¿No eres asesina? Así se llama el freestyler más famoso de México. Asesino. No soy asesina. Pero se escribe A-C-Z. Entonces hay gente que no sabe cómo se pronuncia y le dicen axino. Pero es asesino. Ok. ¿No podrías tú armarte un freestyle? Puedo intentar, pero si me sale mal lo vamos a cortar. Te hago un beat. Tienes que introducir el tema del episodio de hoy. En cuanto acabes tu freestyle, tienes que decir drop the mic. Así se tiene que acabar tu freestyle. No, me estás poniendo demasiadas condiciones. Y en cuanto digas drop the mic, Uciel va a poner el intro del episodio. ¿Ok? Ok. ¿Qué tipo de beat se te antoja? No sé House, nada. No estoy... House. Reggae. Si te tardas más, no lo voy a hacer. Una bachata. Si te tardas 3 Solo segundos dime más. qué estilo quieres. Si te tardas 3 segundos más, no lo voy a hacer. ¿Qué estilo quieres? Rápido. El convencional. ¿El convencional? Un beatbox muy X. Un beatbox muy X. Ok, ahí va. No, pero no es punts. Tiene que ser... ¿Da? Ok. Ay, ok. Oigan, amigos, les vamos a contar, a los Latilovers les vamos a platicar que el día de hoy vamos a compartir de lo que es compartir. Drop the mic. No, me faltaba como la otra mitad. Ay, no, mejor no. Yo no soy buena para estas cosas. Mi micrófono ya huele bien feo. Pues, ¿a qué huele tu baba? A café con Topo Chico. Ok, a ver, yo lo voy a intentar. Sí, mejor. Hacedlo. Ok. 1, 2, 3, everybody now. Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal, Latilovers? ¿Cómo están? Hoy traemos ganas de platicar. Algo muy importante te vamos a contar. Dijiste lo mismo que yo. Poquito mejor, pero dijiste exactamente lo mismo que yo. Es que me trabé. Ok. Está from difícil. the top, everybody. Desde el principio. 1, 2, 3, one more time. Hey, ¿qué tal, Latilovers? ¿Cómo están? Algo muy bueno. Vamos a platicar. Te vamos a contar una historia sin igual de la importancia de compartir. Dijiste lo mismo que yo. Ok, Latilovers, después de ese gran intro, estamos de regreso. Siento que nuestros intros van en decadencia, pero está bien. O en ascendencia, no sabes. Es Tú relativo, no sabes. es relativo. Lo que a alguien le gusta, a alguien le fastidia. Lo que a alguien le fastidia, a alguien le gusta. Y el claro ejemplo de eso es este podcast. Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de empatía y compasión. Y yo creo que muchas veces pensamos que empatía y compasión se pueden llegar a ver como debilidad. Y sí, en muchas instancias, por el mundo destrozado, egoísta, en la cultura del éxito y acumulación en la cual vivimos, alguien empático y alguien compasivo sí se ve como alguien débil, se ve como alguien tal vez que las demás personas pisotean o ignoran. Pero el día de hoy la idea que queremos proponer es que la compasión y la empatía son un arma. Y son Totalmente. un arma muy útil para el avance del reino del cielo aquí en la tierra, ¿no? Y te quería hacer unas cuantas preguntas porque si somos honestos, yo creo que tú eres una de las personas más empáticas y más compasivas que conozco. Gracias, mi amor. Y parte de esa empatía y compasión la has vivido y practicado a lo largo de tu vida. Sé que estuviste un tiempo en Nueva York haciendo labor social. Y no solo eso, sino que también un tiempo, comenzaste una
para no decir ministerio, una especie de asociación de ayuda social en Juárez, y me gustaría que me platicaras cómo fue que empezó tu pasión por la empatía y por la compasión. Bueno, creo que todo este episodio, mi pequeño miedo es que suene como algo muy como orgulloso. Virtue signaling. En inglés es como self-righteous, ¿no? O sea, como que, ay, mírame o míranos, que compasivos y empáticos. Y la verdad es que la empatía sí es algo que creo yo, es un don que Dios me ha dado. Que he logrado desarrollar. No va a faltar quien te diga de que, pero la empatía no es un don, Kim. Bueno, la empatía es un regalo que Dios me ha dado. Es un talento, como quieras que se llame. Es algo con lo que siento que nací de cierto nivel. Y es un regalo de Dios. Y yo sé que Él me lo puede quitar el día de mañana. O si lo descuido, si no lo pongo en uso, definitivamente puede menguar. Y por eso hay que trabajarlo, ¿no? Yeah. Pero para nada nos sentimos las personas que más lo practican ni que más intencionales son en desarrollar estas áreas. Creo que nos falta mucho. Creo que al ver la persona de Jesús a lo largo de la Biblia, vemos que el corazón del Padre es un corazón compasivo. Y cuando tú y yo actuamos en compasión, estamos imitando el carácter de Cristo. Entonces, lo queremos platicar no de un lugar de autojustificación, ni privilegio tal cual, pero como un tema que es valioso comunicar y ¿cómo se dice? Inspirar, tal vez. Inspirar, sí, y como propiciar estas actitudes y estos dones del Espíritu Santo, que quizás tampoco son, bueno, no son dones, pero este fruto del Espíritu Santo, que creo que vale la pena poner en la conversación para que desate algo, ¿no? Pero bueno, yo considero que tengo una personalidad empática. Es fácil para mí porque soy muy emocional. Entonces, es relativamente fácil para mí imaginarme qué es lo que las personas están sintiendo. Y quizás viene también junto con una muy, muy mala debilidad, que es que luego me importaba demasiado qué es lo que las personas están sintiendo, y hay momentos en que eso afecta mi toma de decisiones, afecta mi propia vida a niveles que no es saludable. O hasta te desconectas de ti misma, ¿no? Por estar pensando en los demás. Sí, te decía hace poquito que yo batallo mucho para disfrutar algo si sé que la otra persona no lo está disfrutando. Y suena muy bonito, pero si es toda tu vida, es un poco difícil conocerte y saber tus propias necesidades, aún espirituales, cuando estás pensando en las otras personas todo el tiempo, para bien o para mal, ¿no? Queriéndolas complacer, queriendo su aprobación, queriendo su amor y lo que sea. Entonces, considero que tengo esta virtud junto con esta debilidad, o sea, van en combo. Casi siempre pienso que vienen así, ¿no? Tu más grande fortaleza viene con una debilidad y hay que aprender a distinguirla, porque si no, luego te puede hacer mucho daño, disfrazada de fortaleza, ¿no? Claro. Pero recuerdo que empezó como un sentido de mucha desesperación y un sentido de mucho enojo hacia la injusticia social, que en mi caso era ver a los niños en la calle. Vivía en Ciudad Juárez. Hay muchos indigentes, muchas personas, especialmente en los puentes de cruce fronterizo, siempre hay gente como vendiendo dulces o chicles o cositas, y a mí me generaba un dolor profundo y un coraje hacia la injusticia y hacia la pobreza, el ver a niños en necesidad y imaginarme sus días y imaginarme qué es lo que están sintiendo. Quizás rechazo, confusión, dolor, y gracias a que Dios me dio esta manera de ser, genuinamente a veces me ponía a llorar así en el carro y con mis papás y me soltaba llorando, o sea, inconsolable. Y yo sabía que eso era algo divino porque era un poquito descontrolado así. Y me acuerdo que una vez un hombre predicó, porque yo todavía no sabía qué quería hacer con mi vida, sabía que me gustaba cantar, pero hasta ahí. Y una vez estaba en una predicación y este hombre predicaba cómo encontrar tu llamado y decía, busca qué es lo que te apasiona. Y muchas veces vas a encontrar tu pasión más grande en tu como molestia más grande hacia
la sociedad o qué es lo que más arde en tu corazón, qué es lo que más te hace, te frustra por la injusticia, ¿no? O te frustra que tal cosa no esté sucediendo. Y en ese momento yo decía, bueno, creo que es los niños y niños necesitados específicamente. Era algo que era como más allá que otras frustraciones que tenía. Entonces dije, bueno, pues me voy a dedicar a esto por un tiempo. Voy a dedicarle a Dios estos años. Y empecé a llevar pizzas con un par de amigos a unas colonias ahí en Juárez. Hay mucha pobreza en Ciudad Juárez. En todos lados te vas a dar cuenta, pero en Juárez muchísima. Entonces no tenías que irte muy lejos para toparte con casas de cartón, con terracerías, con gente viviendo hambre y escasez grave. Entonces, pues dije, con lo que tengo, ¿no? Encontré una pizzería que era muy barata, entonces podría... Tienes que hacerle un shout out a esa pizzería porque sí te tiraron muchos paros. Ok, se llamaba Popeyes, como el Popeyes... El Popeyes. El Popeyes de pollo, gringo. pero creo que los demandaron o algo porque porque luego yo fui a esa pizzería por años y a la mitad, no me acuerdo en qué momento, pero cambiaron de nombre a Popper Yes, como Popper Yes. Popper Yes. Le metieron una R ahí. En vez de Popeyes era Popper Yes. Está bien interesante eso porque después con todo el auge del reggaetón se cambiaron el nombre a Papi Yes. A Papi Yes. Y es muy interesante cómo... No te queda. Claro. Shout out a Popper Yes. A Popper Yes en Este episodio Juaritos es traído hasta ti gracias a Popper Yes. En la avenida Tecnológico, ahí cerca de la Gilo. ¿Cómo se llamaba el que te atendía o la familia que manejaba? No, o sea, era negocio? como medio... O sea, era local, pero era cadena. O sea, tenían múltiples lugares. Entonces me Había atendían varios diferentes Popper personas. Yes. Y yo no siempre me bajaba a recoger las pizzas. La verdad es que Miguel, shout out a Miki Giacomán, él era el que casi siempre se bajaba. Sí, ya es papá. Le tenemos que mandar un saludo. Fun fact, a los que conocen a Miguel y Lizzy, pequeño paréntesis, pero ellos dos eran los amigos que me acompañaban a hacer estas cosas y no eran ni novios ni se gustaban al principio. O sea, nada que ver. Éramos dos amigos. Chicos que servían junto contigo. Ajá. Y me acuerdo que lograba que me dieran un súper descuento en las pizzas y lograba que partieran las pizzas en 10 rebanadas. O sea, en lugar de 6 o de 8, que son una buena rebanada de pizza, me las partían, eran unas grandotas y me las partían en 10. Entonces eran unas tiritas de pizza. Pero yo lo que quería era como eran niños, dije, pues que sientan que se comieron 2 rebanadas, ¿no? O sea, no sé, en mi mente era mejor. Y también pues no tenía mucho presupuesto. Al principio, mucho salía de mi salario. Obviamente yo vivía con mis papás, ellos me regalaron mi primer carrito que era un desastre, pero ellos me regalaron, o sea, yo estaba en un lugar de privilegio dentro de lo que cabe, ¿no? Claro. Entonces podía hacer este tipo de cosas, no era como que no comí yo para que ellos comieran, sí, como o sea, que para ti no implicaba un sacrificio enorme, sin embargo, eras muy consciente de lo que sí podías sacrificar para hacer la diferencia. Y creo que muchas veces nos detenemos de hacer algo porque consideramos que el sacrificio que estamos haciendo no es lo suficientemente grande. Sí. Y creo que ese es uno de los peligros más tremendos en la vida de nosotros como seguidores de Jesús. Y hace poco, y ahorita acabas la historia, pero quería agregar. Quería agregar porque creo que hay mucha gente que nos está escuchando que está en una posición de privilegio. O sea, nuestro staff está en una posición de privilegio, nuestro equipo, nosotros estamos en una posición de privilegio. Y con privilegio no nos referimos a riquezas ni mucho menos. Simple y sencillamente quizás no te va a faltar qué comer ese día. Formamos parte del porcentaje más alto en cuanto a wealthiness, ¿no? O sea, en cuanto a recursos en el mundo, simple y sencillamente porque vivimos de este lado del hemisferio. No es que tengamos una mansión, es que vivimos de este lado del hemisferio y es nuestra realidad, ¿no? Pero muchos podemos caer en esta... podemos aletargarnos o dormirnos en el sentido de, pues es que no tengo tanto que sacrificar, es que no tengo un testimonio tan llamativo o tan tremendo. ¿Qué les voy a compartir? ¿Qué les voy a compartir? No vivo en una ciudad donde hay homeless, no vivo en un contexto donde puedo en verdad hacer una diferencia. Y hace poco estaba escuchando un clip de un mensaje de un nuevo amigo que se llama Ezequiel Fatore. Y él hablaba del síndrome del espectador. Y él la frase que utilizaba para describir esto es que el enemigo de un héroe en muchas instancias no es un villano. El enemigo de un héroe es un espectador. Y contaba este caso de una mujer en Nueva York que fue apuñalada una vez
afuera de sus departamentos y empezó a gritar por ayuda. Había alrededor de 38 departamentos en el edificio. Empieza a gritar por ayuda. Nada sucede. Sigue gritando. Nada sucede. La persona que la ataca regresa. La vuelve a apuñalar. Ay, no. Nada sucede. Y termina esta mujer muriendo apuñalada decenas de veces. No puede ser. Y de los 38, 40 departamentos que había en el edificio, únicamente hubo una sola llamada al 911 después de que la mujer murió. Oh, wow. Y yo creo que en muchas instancias tú y yo estamos esperando a que alguien haga algo cuando somos nosotros los que tenemos que hacer ese algo. Y tal vez tú piensas en esos momentos de crisis. ¿Cómo salgo? Perdón. Decían que muchas personas escucharon, pero que no llamaban. Porque pensaban que alguien más lo iba a hacer. Pensaron que alguien más lo iba a hacer. Y yo creo que la otra cosa que pensaron fue: yo no puedo detener a este asesino. O sea, yo no voy a salir y arriesgar mi vida a que me acuchillen. Y creo que muchos pensamos así, pero la realidad es que tal vez no tenían que salir, tal vez sí. Pero bastaba con una llamada al 911 o bastaba con asomarse por la ventana o gritar: hey, te estamos viendo, o aventarle algo, lo que fuera. O sea, sí, solo gritarle que ya llamaron a la policía. O sea, quizás hubiera oído así. Totalmente. Qué entonces triste. Yo creo que es muy valioso lo que en ese entonces comenzaste a hacer, porque no te tuviste que ir a otro país, no tuviste que gastar un dineral. Eso es algo gigante. Empezaste con lo que tenías. Yo anhelaba a hacer obras misioneras, que súper promuevo, por cierto, no estoy en contra de... Pero por una o por otra no sentía y no se daba, no, por mis estudios era complicado, no era el tiempo, pero yo sentía que Dios me estaba llamando, impulsando a hacer obra misionera, labor misionera, ¿no? Y alimentar a los pobres, como dice Santiago, ¿no? Alimentar las vidas a los pobres, o sea, en realidad hacer algo de compasión. Entonces, me acuerdo que hablé con mi mamá, sabia madre, y me dijo: ¿quién dice que te tienes que ir al otro lado del mundo para hacer obra misionera? O sea, ¿por qué descuidas a tu propia gente, ¿no? Que vive en tu ciudad y te vas a otro lado? Y sé que hay gente que tiene llamado a lugares específicos, no estoy en contra de eso para nada, pero si tú no tienes un lugar en específico que sientes, Dios me llamó aquí, empieza en tu ciudad. O sea, nos queremos ir a veces a África a hacer labor misionera, pero no le hablamos al vecino, ¿no? Pero no visitamos los albergues y las casas hogares de refugios de nuestra ciudad. Yeah. Y dije, bueno, voy a empezar en mi ciudad. No tenía claridad de que vas a hacer esto y vas a hacer el otro y vas a hacer, o sea, en realidad no. Muchas veces esperamos eso, ¿no? Una claridad divina de ve y háblale a tal persona. Yo nunca sentí como algo así tan fuerte místicamente hablando, pero para mí fue muy claro. Tu pasión es donde arde tu corazón y donde a veces sientes mayor frustración. Entonces dije, bueno, esto es algo que me frustra, no voy a hacer la gran cosa, pero puedo hacer algo. Entonces empezamos a ir con pizzas y las pizzas eran una excusa y obviamente queríamos alimentarlos, pero más que nada era pasar tiempo con ellos y jugar con ellos. Y me encanta con los niños porque creen todo lo que les dices. Era un evangelismo muy puro, muy simple, y ellos lo que más disfrutaban era que estuviéramos con ellos, jugábamos con ellos como una hora entera y luego al final nos sentábamos y les contábamos historias y etcétera. Y recuerdo que una vez mi papá me dijo como que tú no tienes que hacer esto por tu cuenta, o sea, la iglesia quiere, él me dijo, yo he soñado con que la iglesia sea más compasiva y para eso es, ¿no? O sea, la iglesia debe de ser este lugar que ayuda más a la sociedad. Entonces nos compraron un camión que era como con lo que yo soñaba, tener un camioncito donde pudiéramos llevar todas las cosas y armar un show y que fuera como icónico, como el camión. Yo siempre pensaba, y lo vi en Nueva York, hay una, suena fancy Nueva York, pero es el lado oscuro de Nueva York. The Bronx. Bueno, no solo en The Bronx, pero... The Bronx es como el Nesa de ciudad de Nesa York, Nueva York, The Bronx, Nesa, o sea, creo que es equivalente en cuanto a, no sé, cosas de peligro. Sí, no. Yo creo que un montón de cosas así. Nunca sufrí de temor por la violencia de Juárez
como sufrí temor en The Bronx cuando Sí. iba a visitar a los niños. Porque mucha gente, me encanta que hiciste el paréntesis porque mucha gente puede decir Nueva York y pensar, ay, pues qué necesidad hay ahí, ¿no? Sí, no. Pero Me sí fui, la hay. Después de que empecé, porque sucedió después, me fui a capacitar a un lugar que hacen algo muy similar a lo que yo estaba haciendo. Me fui un par de meses, 3 meses y mucho, solo como a ver cómo funcionaban y cómo era, porque yo genuinamente quería expandir esto. Yo pensé que eso me iba a dedicar toda la vida, probablemente lo vuelvo a hacer en algún punto. Ahorita lo corre otras personas, que está súper bien porque siguió, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el punto es que nos compraron un camioncito y yo quería que fuera como los camiones de paletas, que cuando se escucha la musiquita, bueno, yo de niña me emocionaba muchísimo. En México, no sé si en otros lados, según yo sí, siempre hay como una camionetita que dan paletas de hielo o helado, etcétera, y siempre se escuchaba la musiquita a lo lejos y era como, corre, porque ahí viene el camión de las paletas y querías alcanzarlo, ¿no? Entonces quería que fuera esa sensación de ahí viene Manitas, porque se llamaban uh-huh. Club Manitas. Y me acuerdo que compraron, la iglesia patrocinó el camión, que fue como que algo así. Tampoco la iglesia era como que tenía muchísimo. Sí, tampoco era como que un camión así mega fancy. Lo tuvieron que hacer como repurpose, ¿cómo lo dirías? Como lo tuvieron que remodelar para redirigir, porque era para que funcionaba para lo que lo querías. Sí, era como una de esas de mudanza, pero chiquitito. Y usado y viejo. Sí, no, tuvimos que meterle mucha mano. Lo sacaron de un yonque. Les pusimos unos stickers para que se viera llamativo y nos fuimos. Y me acuerdo que no teníamos como que un sistema de sonido, pero teníamos un megáfono, entonces poníamos música con un megáfono. Ahí ya estaba el Miguel, me imagino a Miguel gritando, Miguel, ¿no? Gritaba todo el tiempo y hacía como freestyles de manitas. Y era en 12 manitas, nos vemos en manitas y algo así, porque sí me acuerdo. En 2 semanitas nos vemos en manitas. Nos rotábamos de lugares y cada semana íbamos a un lugar, pero eran 2 lugares. Entonces a ellos les tocaba vernos cada 2 semanas. Ajá. Está brillante eso. Entonces así los niños, los niños la cantaban. Manitos y manitas, en 2 semanitas, nos vemos en manitas. Sí, algo así. Y todos se les decían manitas. Era Trae muy bonito. A tus hermanitos y a tus hermanitas. Eso me faltó. ¿Eh? Somos ranitas, dice papi. Y se ponían a brincar. Supongo que sí. Funcionaría, hubiera sido una buena estrategia. Sí, pudiera haber seguido eso. Creo que eso te faltó, Kim. ¿Así hablando en serio? Pues me faltaste tú, mi amor. Y papi. Porque cuando llego yo, llega papi. Sí. Vienen en combo. Venimos en combo. Me di cuenta cuando me casé que vienen en combo. No solo gané un esposo, gané un hijo. Sí. No te creas. O un papi, como le quieras decir. Un cuñado. Papi, yes. Para hacer la historia corta, la iglesia apoyó no solo con bienes, pero con voluntarios. Entonces empezamos a ir y me di cuenta de cuánta gente quería hacer algo, solo les faltaba como que les dijera, haz esto, ¿no? Sí. Muchos tenían esa carga, pero creo que es difícil a veces empezar porque dices, ¿qué voy a hacer? Pero si ya les dices, bueno, mira, sostén estos globos, abraza a estos niños, diles que Jesús los ama. Y al final había un equipo que se dedicaba a los niños y había un equipo que se dedicaba a los papás, porque luego venían los papás. Claro. Y era un evangelismo diferente. Y llegamos a ser como 50 voluntarios cada semana. Y me acuerdo que señoras nos hacían burritos para que pudiéramos comer, porque era desgastante, era de horas y horas en el sol. Pero era hermoso, la verdad, la pasábamos súper bien. Y es extraño porque después recibí una palabra profética aquí, que piensen lo que quieran, yo sé lo que Dios me habló. Estaba en una conferencia, porque para todo esto, yo no sabía si esto era como que, sabía que era de Dios, pero siempre te queda esa espinita, ¿no? Como que porque había días que no llegaban niños, llegaban muy pocos. O que no llegaban voluntarios. O que no había finanzas, entonces no llevábamos pizza, entonces era solo ir a jugar con ellos y había momentos donde enfrentaba dificultad y decía, Dios, en realidad esto es de ti. Y me acuerdo que no subíamos casi nada a redes, yo no tenía seguidores en ese entonces. O sea, lo que me refiero es que no era algo público para que la gente supiera. Tu cuenta no estaba verificada. No, claro que no. No. O sea, la mía no está. Lo digo solo porque, como preámbulo para lo que viene, ¿no? Sí, claro. Esto no era nada público. Y en una conferencia, me acuerdo que un señor de otro país, un pastor de otro país, de manera muy random llega y me dice, tengo una palabra para ti, no te conozco, no sé qué haces, no sé quién eres, pero Dios me dio una palabra para ti. Y me empieza a hablar directamente hacia mi vida, reafirmando muchísimas cosas y luego pausa y luego
dice, no sé por qué, pero veo manitos. Manitos es igual que manitas, pero en otros países les dicen manitos. Y dice, y son manitos de niños que vas a alimentar. Y ahí me solté, o sea, me quebré porque fue como una confirmación de Dios. No necesitas tener todo resuelto, ni la claridad más, no sé, como que te asegure de que es que esto es de Dios. No tienes que tener todos los pasos, no tiene que salir perfecto, pero necesitas obedecer y hacer algo. Dios toma las pequeñas iniciativas, porque yo no sabía qué nombre ponerle, y lo dije, pues chance y no está tan chido el nombre, o sea, pero cuando recibí esta palabra, yo solo sentí como que Dios me estaba afirmando, decir, esto es mi corazón y lo estás haciendo bien, y esto es algo que nació en el corazón de Dios y hasta el día de hoy sigue, y eso que yo ya no es como que voy cada semana. Entonces, si esto te sirve de confirmación, tú que estás escuchando, para empezar lo que sea que vas a empezar, o solo hablar con la persona que quieres hablar, no estés esperando una señal divina, mística, sobrenatural, o ni siquiera una paz que dices tú, es que es clarísimo. Si hay un anhelo en tu corazón, una pasión, y hay cierta confirmación de parte de Dios, hay cierta paz, por favor empieza. Para mí fue súper, súper especial. De ahí me fui a preparar a Nueva York porque lo quería hacer mejor. Y en The Bronx, porque a mí me tocó Bronx, no a todos les tocaba The Bronx. No sé si a algunos les tocaba Manhattan, qué chido. A alguien le tocaba el Upper East Side, pero salía a evangelizar a Blair Waldorf y a... así como no, creo que ella quisiera. Tienes 5 minutos para que un rico... entre por la aguja de un... ¿qué? Por el ojo de una aguja. El ojo de una que aguja. Un rico entre al reino de los cielos. Al reino de los cielos. El punto es que en Bronx era mi ruta, había más de 50 camiones en este ministerio, y alcanzaban, creo que alrededor de 50,000 niños a la semana. No les daban de comer, pero llevaban le dicen Sidewalk Sunday School, como escuelita dominical en la banqueta, porque se ponían en las banquetas y hacíamos como 5 o 6 shows al día, montábamos, éramos como 4 personas armando el show, dando la clase, y lo bonito de esto es que como tienen a tantas personas, ellos visitan a los niños entre semana también. No solo tienen estos como shows, pero también van con los niños y los visitan a sus casas. Pero eso fue lo más miedoso para mí, porque es una pequeña anécdota, nunca la he contado, pero me acuerdo que cuando la primera vez que me mandaron a lo que se llamaba visitación, era básicamente que tú tenías que ir, te daban una hoja con como, en serio, con unas 300... direcciones y el nombre de los niños y lo que sea, y tenías que ir a visitar a cuantos más pudieras. Yo no tenía señal en mi teléfono, tenía como 18 años, y me dicen, ok, volvemos por ti en 4 horas. Me dejaron en un edificio de proyecto en The Bronx, y me dijeron, visita a cuantos niños puedas, nos vemos en 4 horas en tal lugar. Y yo, ok. Bueno, yo nunca había hecho algo así sola, sin señal, y en una ciudad que no era mi ciudad. Sí, porque tu celular era mexicano y tú estás hasta allá. Sí, fue mi primera semana, entonces yo todavía no cambiaba de servicio, todavía no hacía muchas cosas como para ajustarme. El punto es que me dejan en este edificio y yo veía los edificios y yo decía, wow. O sea, yo he estado en lugares, pero cuando es tu tierra, como que cuando es tu país, tú sabes dónde moverte, tú sabes como que no, allí no sé, es un sexto sentido, pero aquí me sentía completamente desubicada y vulnerable. Entonces me acuerdo que entro al edificio y antes de entrar yo sí oré, o sea, como que Dios, protégeme, porque no sé qué voy a encontrar. Ahí te decían, usa la ropa que tiene el logo del ministerio, porque eso es lo único que te protege. Me decían, es tu escudo. Porque muchos de los pues maleantes o lo que sea que había por ahí, porque hay mucho crimen en esa zona, dice, muchos fueron niños que fueron a este ministerio de pequeños. Entonces, úsalo y va a ser tu protección. Entonces yo así me la puse y me acuerdo que antes de entrar dije, Dios, protégeme. Entro y luego llego al elevador, al ascensor, y había de esas hojas con gente desaparecida por todos lados. Los pósters de Se Busca. Muchísimos. Y me empezó a dar así un pánico, pero dije, bueno, y me fui piso por piso visitando niño por niño, y era
porque tenía mucho miedo de hacerlo, pero cuando llegabas a la puerta y tocabas y te abría un pequeñito de 3 años que sus papás no estaban o estaban ahí, pero no estaban con drogados, sustancias en el sillón, era tan... me rompía el corazón y hacía que valiera la pena. Yo decía, yo tengo miedo de entrar a un edificio y esta es la vida de tantas personas. O sea, te pone todo en perspectiva, ¿no? Como que a veces dices, ay, es que yo no sé, es arriesgar mucho, pero cuando en realidad te pones en el lugar de estas personas te das cuenta que no es mucho, que es lo mínimo que puedes hacer y que esto arde en el corazón del Padre y que es nuestro llamado a ser luz del mundo. No es solo a vivir una vida que modela como que ciertas cosas, pero es hacer, ¿no? Creo que hay tiempos de ser reactivos y hay tiempos de ser activos, de vivir a la ofensiva, no a la defensiva. No solo que, protegerme del mal, sino ayudar a otra gente, ¿no? Entonces, fue una experiencia sumamente fuerte y me ayudó mucho a tratar con ciertos temores que yo tenía. Me acuerdo, ya voy a terminar porque he hablado muchísimo, pero me acuerdo que... No, para eso vino la gente. Me acuerdo que... Yo solo te hago preguntas. Un mensaje que el director de este ministerio hablaba acerca de la fe y decía, cuando tú y yo tenemos crisis de fe, cuando tú y yo dudamos de Dios, somos como Tomás, que cuando Jesús resucita, se le aparece a Tomás y a todos los discípulos, pero Tomás duda y dice, sí, en realidad eres tú. Y cuando Tomás toca las heridas, recobra su fe y decía, cuando tú y yo tocamos, no oramos cuando tocamos las partes del cuerpo de Cristo que están heridas, que están rotas, que están necesitadas, nuestra fe es fortalecida. Y no se trata de activismo, porque eso no reemplaza tu tiempo con Dios, eso no reemplaza tu tiempo de lectura, no lo reemplaza, pero definitivamente lo fortalece. Entonces, te animo a, si tú estás leyendo y tú estás intentando acercarte a Dios y por alguna otra razón como que sientes que un estancamiento, como lo hablábamos el episodio pasado, quizás es lo único que te falta es ponerte a actuar con valentía y hacer aquellas cosas que por temor, inseguridad, vergüenza no has hecho. Y creo que es de las lecciones más bonitas que he tenido en mi vida. Ahorita en esta temporada no lo he podido hacer a la medida que quisiera, pero definitivamente es algo que siempre estamos hablando, ¿no? Okay, ¿con quién podemos ser generosos? Okay, ¿qué iniciativa podemos empezar en la iglesia? ¿Qué necesidades hay a nuestro alrededor? Y es algo que enriquece tu vida a otro nivel, pero más importante que eso, agrada, creo yo, el corazón del Padre. Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. En traducciones un poquito más nuevas dice básicamente a la gente con necesidad, a los menos afortunados, y no dejar que el mundo te corrompa. Me impresiona mucho esa última línea, no dejes que el mundo te corrompa. ¿Será que cuando te dejas corromper por el mundo te vuelves egoísta? Totalmente. Te vuelves inseguro y te proteges, ¿no? A la defensiva en lugar de estar con brazos abiertos. Porque obviamente exponerte a la compasión y a la generosidad es vulnerabilidad y es doloroso muchas veces. Y es tedioso y es cansado y... Sí, es incómodo. No vas a ver el fruto de inmediato y me encanta el versículo que acabas de usar porque creo que religión ha sido una palabra muy menospreciada y al mismo tiempo muy mal vista por nosotros los evangélicos, los cristianos, ¿no? Tal vez tú eres católico o aún... Carismáticos occidentales. Tal vez tú practicas otra religión y te gusta escuchar nuestro podcast y no tienes ningún problema con la palabra religión. Pero para los que no entienden el contexto, los cristianos por mucho tiempo... aún por el abuso de la religión sobre las personas, se intentaron apartar del concepto de religión y creamos esta frase que ahora se ha convertido en un cliché. No es una religión. No es una religión, es una relación. Que es muy cierta, sí. Es muy valiosa, tiene mucho peso. No solo es una religión. Pero se ha convertido en un cliché. Y religión viene de la palabra religar, de reconectar con lo divino. Entonces, creo que aquí en Santiago... Yo he tenido mensajes que digo que la religión te distrae de Dios. Claro, pero en un contexto... Y ahorita, claro, en un contexto, y todavía creo que en un contexto es cierto, puede ser cierto,
pero hoy en día como que sí digo, bueno, creo que lo debería haber explicado mejor porque no en su totalidad. Es que que no todos los mensajes son obras incompletas que se completan a lo largo de la semana en la vida de las personas. O sea, para mí, así es como yo veo la predicación, porque, por ejemplo, los anglicanos, sus mensajes duran 25 minutos. En 25 minutos no vas a poder expresar del todo, ¿no? Y, claro. por ejemplo, mis mensajes duran entre 45 minutos, 1 hora. En 1 hora no me alcanza para explicar todo. Entonces yo creo que la predicación es una obra incompleta, una pintura a medias que se va llenando a lo largo de la semana en la vida de las personas con el poder del evangelio. Pero a lo que quería llegar es que aquí en Santiago se nos da una clave para reconectar con Dios, y es a través de la compasión y a través de la empatía. Me encanta que dice religión pura. Sí, exacto, porque Dios sabía muy bien que la religión se iba a descomponer sobre la marcha. ¿Por qué? Porque cuando llegó Jesús, la religión ya estaba descompuesta, ¿no? Correcto. Los fariseos ya estaban enfocados en cosas que no importaban. Entonces Él viene a mantener lo importante, y se me hace muy valioso porque creo que generosidad, compasión y empatía son vehículos para conectar con Dios. Y tal vez tú estás del otro lado, ¿no? Porque creo que es muy hermoso lo que tú nos estás platicando, pero tal vez tú estás de un lado un poco más como el mío, ¿no? Que a mí me cuesta mucho trabajo y creo que yendo a terapia entendí muchas cosas al respecto, pero a mí me cuesta mucho trabajo ser empático conmigo mismo y tenerme paciencia y compasión a mí mismo. Por consecuencia, no tengo empatía y compasión por las demás personas, ¿no? No naturalmente. No naturalmente. Tengo y ahorita voy a dar unas cuantas claves o pasos a tomar si estás tal vez de mi lado de la balanza, pero creo que muchas veces cuando no nos tenemos paciencia a nosotros mismos, cuando no nos tenemos compasión, aún empatía, porque creo que necesitas aprender a tener empatía contigo mismo, necesitas estar en contacto con tus emociones y con tus fracasos y con tus miedos y con tus fallas para poder conectar con las demás personas, ¿no? Y yo creo que generosidad, compasión, el tocar las heridas de Cristo son vehículos que te pueden llevar a ese punto de conexión con los demás seres humanos. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Lead Like It Matters, de Craig Rochelle. Por un tiempo me quise lidera como si eso importara. Como si importara. Porque todo el libro gira en contexto de eso, la palabra eso. ¿Qué es eso que hace a los cristianos especiales? ¿Qué es eso que hace a la iglesia irresistible? ¿Qué es eso que hace a ciertos líderes eléctricos y dignos de ser seguidos? Y nunca le pone nombre a eso, sino que explica cómo eso se siente y cómo eso se ve y cómo eso hace que las personas reaccionen. Y me encanta, ¿no? Sí, porque eso es un payaso que da mucho miedo. No te creas, imagínate. No, o sea, pero gira en torno a ese concepto. Y me encanta que estaba explicando temas Perdón, me acordé que Mila ahorita anda ya hablando mucho más. Y cuando quiere algo, nomás, o sea, apunta a lo que quiere y eso, como el chavo. Como el chavo del 8. Pero bueno, pero mencionaba lo siguiente y me marcó mucho ese concepto porque decía, si no estás rodeado de personas a las cuales no les importa Dios, Dios no te importa tanto como crees que te importa. Si no estás rodeado de personas a las cuales no les importa Dios, Dios no te importa tanto como crees que te importa. Porque parte de lo que nos hace una organización irresistible es esa compasión y esa empatía con aquellos que no tienen nada en común con nosotros. Muy bien. Nada en común, con aquellos que no tienen nada que ofrecernos. Y Craig Rochelle decía, no, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que cenaste o que comiste o que invitaste a tu casa a alguien que no tiene las mismas creencias que tú y que no tiene nada que ver con la iglesia que pastoreas, que lidereas o a la cual tú vas, ¿no? Y yo me puse a hacer
como a recapitular cuándo fue la última vez, y creo que la última vez fue el año pasado cuando invitamos al amigo que nos vendió la casa a nuestra casa a comer, y de ahí creo que no hemos vuelto a practicar lo mismo, ¿no? Entonces, sí, no lo sé. El tema de compasión y empatía gira mucho en torno a relacionarnos con personas con las cuales no tenemos nada en común, ponernos en sus zapatos y lograr llegar a sentir lo que ellos sienten todos los días. Y yo me pregunto si hay alguna práctica dentro de las disciplinas de Jesús que puede incrementar nuestro nivel de empatía y compasión. Y yéndome a la Biblia, quiero leer unos cuantos versículos. Vámonos a Isaías 58. Deja abro mi Bible app y yo la voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. ¿Sabes por qué? Porque este episodio es traído hasta ustedes gracias a la Nueva Biblia de las Américas. Gracias, Nueva Biblia de las Américas. Que vienen todos los colores, de piel y no de piel. Isaías 58. Y me llamó mucho la atención esto porque nunca lo había visto así. En estos episodios vamos a estar hablando en repetidas ocasiones acerca del ayuno, porque es algo que estamos practicando ahorita a nivel personal, es algo con lo cual nos estamos empapando y descubriendo. Pero yo me preguntaba, Dios, yo no soy la persona más empática, yo no soy la persona que más se pone en los zapatos de las demás personas. Que en nuestro matrimonio, o sea, poniéndonos vulnerables, ha sido un problema. Claro. Creo que hoy en día desde que nació Mila, eres otro, porque creo que yo también soy otra, pero creo que en ese tema en específico Dios ha tratado mucho contigo, porque creo que todos los papás nos van a entender. Llega tu hijo y cambia todo. Yo pensaba que yo era sacrificial hasta que tuve a Mila y lo dije, soy una egoísta. Yeah. Pero te quiero felicitar porque aunque no te viene la empatía naturalmente, yo te he escuchado y te he visto constantemente buscar desarrollar ese atributo. Claro. O sea, hasta haces preguntas como, ¿y cómo? ¿Y en qué pienso cuando quiero tener empatía? Me acuerdo una vez una amiga que estudió psicología, estaba en la casa y dijo algo muy bueno, pero tú le preguntabas, pero es que batallo mucho para sentirlo, ¿no? Entonces, o sea, entiendo que esta persona, por ejemplo, no sé, chocó su automóvil y es como, bueno, pobrecito, pero no siento la tristeza o la desesperación, la frustración que eso implica. Y me acuerdo que ella dijo, shout out a Edith, dijo... Es esposa de Uciel, de hecho. La esposa de Uciel. Dijo, piensa en alguna vez que tú te has sentido... Triste o frustrado. Y, bueno, ok, no es la misma situación, pero ese sentimiento es muy similar a lo que ellos están... Ese sentimiento canalízalo y siéntelo, ¿no? Y creo que ha habido temporadas en mi vida, al igual que tú. Sí. No sé, a mis 18, 19 años, antes de conocer a la mayoría de las personas que hoy conozco, yo iba a una iglesia Bautista Génesis. Okay. Esta iglesia era una iglesia de como 20 personas, se ubicaba en el lado más peligroso de la ciudad donde vivía, en un lugar denominado el Triángulo del Diablo, ¿verdad? Válgame Dios. Para que entiendas en contexto hace cuánto fue esto, creo que todavía no conocía a papi, y si lo conocían y nos juntábamos, o sea, él iba a otra iglesia. Entonces empezamos este ministerio de alcance para con las personas que vivían en los proyectos de ¡ay! Casi tiro toda la mesa. Casi tiras mi topo, chico. Deja tú la mesa. Perdóname, quería estirar el micrófono nomás. Me pasó lo mismo a mí el episodio pasado. Discúlpenme, chicos. Lo bueno es que estamos construyendo un estudio y este tipo de problemas ya no nos van a pasar en el estudio. Pero... perdóname. Ya se me olvidó qué iba a decir. ¿De la iglesia de Génesis? Sí, entonces... Iba yo solo con otro amigo, éramos nada más 2 personas, no había ni voluntarios ni nada. Y íbamos a compartir de Jesús. Igual llevábamos hamburguesas de McDonald's, llevábamos pizza, llevábamos un montón de diferentes herramientas, balones, y jugábamos con los chicos que estaban por ahí y compartíamos de Jesús, y llegábamos a entrar a sus departamentos y era un caos ver a sus familias o aún escuchar sus historias de abuso, historias de maltrato, historias de hermanitas de ellos que habían muerto, a quienes habían asesinado, o sea, cosas muy muy fuertes, porque era una zona donde había muchas
pandillas. Y creo que en ese entonces logré sentir empatía, logré ejercitar compasión. Sí, no me refiero a que no eres. Pero creo que mientras más me metí, en ese entonces no trabajaba en la iglesia. Y mientras más me metí a trabajar en la iglesia, más frío me hice a la empatía y a la compasión. Porque siempre hay un servicio que tiene que salir adelante. Siempre hay una responsabilidad que se tiene que saciar, un evento al cual se tiene que asistir. Y te empiezas a enfocar tanto en el activismo que te olvidas de las personas. En aquel entonces lo hacíamos los viernes y no había una reunión de jóvenes a la cual ir. O sea, no había un setup que hacer o un teardown del cual participar. Y yo creo que... Y tampoco era tu trabajo hacer eso. No era mi trabajo. Entonces yo sí creo que no todas las personas son llamadas a trabajar en una iglesia. Puede que te guste la idea de trabajar en una iglesia, puede que se te antoje trabajar en una iglesia. Yo estoy convencido que tanto tú como yo somos llamados a trabajar en una iglesia porque hemos pasado altas, bajas, medianas, hemos amado a la iglesia, hemos estado tremendamente frustrados a la iglesia. Sin embargo, con todo eso, somos como una liga que se estira, pero que siempre, por gracia divina, regresa a su estado original. Sí. Entonces... Y creo que no todos tienen que trabajar en la iglesia, pero definitivamente los que sí... tienen que ser conscientes. Tienen que ser muy intencionales en mantener pura su religión. Su intención, porque si no, te pasa lo que me pasó a mí. O sea, que es a todos nos puede pasar, ¿no? Sí. Como piel tan gruesa que luego se te hace el corazón grueso en lugar de que siga hablando, ¿no? O simple y sencillamente no logras encontrar el balance entre sí. La iglesia tiene que tener eventos, pero también se tiene que tratar todo acerca de las personas que van a esos eventos. Entonces, es un balance constante que a muchos nos puede llegar a enfriar y que a muchos nos puede llegar a agobiar y que a muchos nos puede robar la empatía y la compasión que podemos llegar a sentir por las demás personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Sí. Entonces, si ya estamos en una situación así, si ya estamos tan llenos de activismo que nos hemos olvidado de sentir compasión, que por muchos años fue mi caso, yo encontré en Isaías 58 una práctica que nos puede ayudar muchísimo. Versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. O sea, ahí ya hay un llamado de atención. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios, me piden juicios justos. O sea, me piden, me buscan, me oran, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno, aquí va la clave, en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. El ayuno no es un soborno a Dios. ¿Es ese el ayuno que yo escogí? ¿Para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y en ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es ese el ayuno que yo escogí? Está hablando Dios. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cadenas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper su esclavitud. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo vistas y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá
tu justicia, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás al Señor y Él te responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Entonces, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo puedo tener más empatía? Y yo creo que el ayuno es una herramienta. ¿Por qué? Porque aquí en Isaías literalmente se el está... ayuno bien hecho. Sí, ya expliqué. Si no sabes qué es el ayuno, vete al episodio pasado y ahí te explicamos qué es. Bien intencionado. Bien intencionado, pero aquí Isaías está redefiniendo un poco el tema del ayuno, porque sí, la iglesia, el pueblo, estaba practicando el ayuno, pero lo estaba usando como una manera de soborno. Yeah. Estaba usándolo para, Dios, tengo un problema con esta persona, así que voy a ayunar para que esta persona haga lo que yo necesito que haga. Dios, me está yendo mal en esto, me está yendo mal, necesito, era un soborno. Y aquí viene Isaías y dice, el ayuno nos debe llevar a conectar con aquellos que tienen menos. Sí. Nos debe llevar a vestir al que está desnudo, a recibir en casa al que no tiene casa, a proteger al desprotegido. Y esto me encanta. Scott McKnight es un teólogo que habla mucho del fenómeno social y la espiritualidad, ¿no? Entonces, la comida es algo muy interesante porque la comida nos une a las personas que son iguales a nosotros. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cuando vamos a comer con alguien, vamos a un restaurante que nos guste a los dos, ¿sabes? Por eso a veces duramos tanto decidiendo a dónde ir a comer. ¿A dónde vamos a ir a comer? Bueno, algo que todos quieran. ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere aquello? Vamos a comer como manera de unirnos con los demás, con las personas que nos rodean, ¿no? Y terminamos rodeados de gente que habla como nosotros, que piensa como nosotros, que se viste como nosotros, que tiene aún los mismos recursos y las mismas posibilidades que nosotros. Sí. Y en muchas instancias, cuando tú y yo cortamos ese puente, que es la comida. Y no estoy diciendo que lo hacemos siempre. Lo hacemos una vez a la semana. Lo hacemos en el desayuno, en la comida, en la cena. 12 horas, 24 horas si te sientes extremo. Obviamente poniendo de preámbulo tu salud y un doctor. Pero cuando tú y yo cortamos ese puente y sentimos hambre, sentimos lo que sienten aquellos con los cuales no tenemos nada en común por nuestra situación. Sentimos lo que sienten los refugiados venezolanos, nicaragüenses que están en El Paso, Texas. Sentimos lo que sienten los niños en África o los niños en áreas donde hay una pobreza extrema. Sentimos lo que sienten las personas que ahorita se encuentran siendo procesados en una cárcel injustamente a causa del racismo y que han estado en esa celda de procesamiento. A unos los transfieren a una cárcel y no han ni desayunado, ni comido, ni cenado de manera injustificada. Sentimos lo que sienten los homeless, las personas sin hogar en muchas partes de nuestro continente, inclusive en Estados Unidos. Entonces, cortamos un puente construido por comida para construir otro construido por hambre. Y así podemos, de una manera espiritual, responder a los problemas sociales de este mundo, sentir y orar e intervenir de manera espiritual por aquellos que tienen menos. Y me encanta que no se queda ahí. Exacto. Cada que tú y yo sentimos esa hambre cuando estamos ayunando en forma de protesta ante la injusticia del mundo, como lo está diciendo aquí Isaías. Uno, cuando sentimos que nos rugen las tripas, nos ponemos a orar por aquellos que tienen menos. Intervenimos y pedimos que Dios haga un milagro y que ponga personas, soldados que se paren en la brecha. Y dos, podemos actuar en generosidad. Eso que te gastarías en un burrito para tu desayuno y un café de McDonald's o un Starbucks, eso que tal vez si le vas a dar 2 o 3 comidas. Hay todo tipo de personas escuchando este podcast. Gente de todos los estratos socioeconómicos. Hay gente de clase baja, media y alta. Tal vez para ti es un burrito y un café del Oxxo y unas papas, unas sabritas. Sí. Vas a ir
Vas a comprarte ese meal que te comes en el metro rumbo a la oficina y se lo vas a dar a alguien que esté en necesidad. Y vas a construir un puente y vas a orar por esa persona. Tal vez estás en una posición de mayor privilegio. Tal vez al día te gastas $150 en comida entre que fuiste a desayunar a un brunch muy bonito, de ahí fuiste a comer a una reunión de trabajo. Solo si vives en Estados Unidos y sí, ganas. claro, ¿no? Pero hay gente que sí, ¿no? Todo ese dinero que hubieras invertido a lo largo de tu día lo vas a destinar a beneficiar a alguien que lo necesita y te vas a sorprender. Nosotros tenemos el privilegio como iglesia de estar asociados con Compassion y son alrededor de $30 al mes, lo que le cambia la vida a un niño. Sí. Imagínate, si ayunaras un día a la semana, tú que tal vez eres clase media, clase alta, si ayunaras un día a la semana, ya tendrías el suficiente dinero para bendecir a una persona a través de Compassion. Tal vez no estás ahí, tal vez es mucho menos. Bueno, lo que decíamos, si fueras al puesto de gorditas o al puesto de tortas o al puesto de tacos y dices, no me los voy a comer yo, se los voy a entregar a alguien y voy a orar por esas personas. Sí. Puedes hacer una diferencia radical. Y me encanta esa historia de este hombre que se encontraba en la playa y en la playa habían quedado muchas estrellas de mar varadas por la corriente. Y estaba este hombre agarrando una estrella de mar y tirándola al mar. Y veía otra estrella de mar, la agarraba y la tiraba al mar. Y había un joven cerca de esta persona que se frustró por la situación. ¿Que no estás viendo que hay 100, 1000 estrellas de mar en la playa? O sea, y se le acerca a este hombre y le dice, oye, no hace la diferencia lo que estás haciendo. No importa qué tantas estrellas de mar tires de regreso al agua, van a quedarse todas estas varadas y se van a terminar muriendo. Y este hombre agarró una de las estrellas y dijo, puede que no importe para todas estas estrellas de mar lo que estoy haciendo, pero para esta sí importa. Y la aventó de regreso al mar. Entonces yo creo que muchas veces nos agobiamos y decimos, es que no puedo hacer la diferencia, es que no, hay tanto mal en el mundo, es que hay muchos problemas, es que no, la iglesia no está haciendo suficiente. Bueno, tú eres la iglesia, tú que me estás escuchando. Y tú puedes hacer la diferencia hoy en la vida de una persona a la vez. Tal vez no le vas a cambiar la vida, pero le vas a cambiar el día. Sí. Y tal vez eso se va a convertir en una reacción en cadena que va a comenzar a crear olas en la vida de un montón de personas. Y yo creo que el ayuno puede convertirse en una herramienta para practicar generosidad. Y hace poco salió un artículo en uno de los periódicos más importantes en el cual se hablaba de las raciones y las cantidades que se le da a un refugiado en Estados Unidos. Y decían que era bien poquito, era una taza de arroz, media taza de frijoles, unas cucharadas de aceite de oliva, etcétera, etcétera, etcétera. Y decían, esto no es ayuno, pero es una dieta que te puede ayudar como a conectar, a construir puente con este tipo de personas. Decían que si hoy comemos lo que ellos están comiendo a lo largo de todo el día y nos dedicamos a orar por ellos. Y eso me sacudió, porque tantas veces hacemos ayuno intermitente para bajar de peso y la dieta del soldado para bajar 5 kilos para una boda, que yo me acuerdo, era un pan tostado, una manzana y una taza de café y una lata de atún por todo el día, ¿no? Sí. Y todo es enfocado en nosotros, todo es enfocado en cómo nos vemos, en la cultura de la imagen y de la opinión pública. Si lo hacemos para eso, ¿cómo no hacerlo para hacer crecer nuestra empatía? Sí. Y para hacer la diferencia. No solo eso, una vez que la empatía crezca en nuestro corazón y en nuestra alma, vayamos a hacer la diferencia, ¿no? Y obviamente no quiero hacer esto para sonar self-righteous ni tampoco señalar mi virtud, pero creo que la generosidad es contagiosa, ¿no?
Y creo que cuando a veces compartimos los testimonios de nuestra generosidad, otras personas se pueden animar a hacer lo mismo. Lo vimos con la iniciativa de Todos a la Mesa. ¿Cuántas historias no nos han etiquetado de personas que ellos solos dijeron, voy a poner una mesa en mi barrio y voy a bendecir a las personas que llegan? Pero últimamente comencé la práctica de ayunar 2 veces a la semana. Apenas llevo bien poquito haciéndolo y tampoco sé cuánto tiempo lo voy a hacer. No estoy diciendo que lo voy a hacer el resto de mi vida. Es algo que estas semanas me ha estado funcionando y que me ha estado conectando con Dios. Entonces, lo que yo estoy practicando, obviamente porque mi salud me lo permite, de nuevo, el poder no está en la práctica, está en Jesucristo. No está en la práctica. Y no te queremos condenar. No, ha habido días que he ayunado y no he sentido absolutamente nada. Exacto. Porque yo he estado desconectada o he estado pensando, no, ¿a qué horas voy a poder comer? Y de eso se va a tratar el próximo episodio. Ya lo estuve platicando con un invitado que vamos a tener cuando Dios se oculta. Pero... muy bueno. Ya se me olvidó qué iba a decir. Estaba ayunando 2 veces a la semana desde que el sol sale hasta que el sol se mete. Es un ayuno un tanto largo. Y cuando me empieza a rugir la tripa, empiezo a orar, todo eso. Sí. Y el jueves, que es el segundo día que ayuno, un amigo de nosotros está yendo a servir a un refugio donde hay muchos migrantes de muchas partes de Latinoamérica y les llevamos comida, les llevamos taquitos. Que estando en ayuno es difícil ver los taquitos de discada porque están deliciosos, pero les llevamos tacos, pan dulce, café. Después de eso pasamos al refugio, que desafortunadamente es difícil ver las circunstancias bajo las cuales viven las personas que están refugiadas, ¿sabes? O sea, creo que hay gente muy, muy bien intencionada y el gobierno y la sociedad apoya, pero no hay suficientes personas que apoyen también. Como para que el lugar esté en condiciones dignas. Para que una familia viva ahí, ¿sabes? Entonces, pequeños, hace frío. Eso es muy complicado, pero les tocamos unas cuantas canciones. Después les hablamos de Jesús y después oramos por cada uno de ellos. Y yo pude notar cómo el haber ayunado todo ese día de alguna manera prepara la mesa para lo que Dios quiere hacer esa noche en mi vida, ¿no? Sí. Lo prepara en cuanto al espíritu, lo prepara en cuanto a la palabra profética que se puede llegar a compartir, ¿no? Escrita en la palabra, oye, tengo este versículo para ti. Lo prepara aún en cuanto a la gracia y el favor que Dios nos da con el staff del lugar y con las familias que están en el lugar, porque obviamente ellos han pasado cosas tan terribles que a veces no te quedan ni ganas de escuchar a nadie, ni de creer en Dios, ni de recibir. O sea, tú estás acostado en un espacio que ni siquiera es un cuarto común, hay tanta gente a tu alrededor y luego ya te estás preparando para dormir y llegan un montón de cristianos a despertarte. O sea, sin embargo, yo creo que el ayuno y el Espíritu Santo prepara el camino para lo que vamos y practicamos ahí y ha sido una experiencia, en mi caso, transformadora, reformadora de la mejor manera, porque tú y yo tenemos una pequeña de 1 año y medio y en ese refugio hay pequeños de 1 año y medio y ¿qué nos hace diferentes? Y me da mucho sentimiento, pero me pongo a pensar, ¿qué nos hace diferentes a esos otros papás? No, nada. Simple y sencillamente el hecho del lugar donde nacimos, el país, el lado del mundo en el cual... Eso es tan injusto. Eso es una injusticia. Y si tú y yo anhelamos proclamar la justicia del cielo aquí en la tierra, tenemos como iglesia y como seguidores de Jesús que ser más empáticos. Sí. No podemos cantar cielo en la tierra, no podemos querer ver destellos del cielo en la tierra si no somos más empáticos. Y yo creo que empatía en tu vida, tal vez tú como yo eres difícil en esa área, tal vez empatía en tu vida puede empezar con el ayuno y puedes empezar a ver a Dios obrar en tu corazón. Totalmente. Y de nuevo, no es porque el ayuno sea mágico, pero posiciona tu corazón
y tu cuerpo a un lugar de estar dependiente de Dios y más cercano a Dios, y te fuerza a orar. Tristemente, a veces necesitamos ayunar para orar, y eso nos lleva a esta posición, este espacio donde estamos más cerca de Dios, nos sentimos más cerca de Dios, y eso es lo que lleva a cualquier manifestación que se parece al carácter del Padre. Y en la Biblia hay muchas instancias donde Jesús dice y sintió compasión por tal, y luego hizo algún milagro, ¿no? Creo que la mayoría de los milagros, si lees los evangelios, si no es que todos, hay que checar bien, pero creo que todos la mayoría por lo menos, sí. Sintió compasión, entonces los sanó. Sintió compasión, entonces los alimentó. La multiplicación del pan. Sí, o sea, creo que la compasión, la empatía te lleva a compasión. Y la compasión no se queda en sentimientos, te lleva a la acción. Verdadera compasión te lleva a la acción. Y creo que es como cuando haces ciertas cosas que se parece a lo que hacen tus papás, de que no sé por qué hago esto, pero mis papás lo hacen, ¿no? Y es que está en el ADN, y creo que la compasión es el ADN del Padre. Y cuando tú y yo actuamos en compasión, estamos pareciéndonos poquito más a Él. Y es hermoso, y es de como poner a un lado cualquier motivación egoísta o cualquier inseguridad que te limite. Preguntaba en Instagram esta semana como de que qué les gustaría que hablemos en el podcast, y lo hablaremos después, pero muchos era como cómo vencer miedos, cómo vencer inseguridades, y ya lo hemos hablado poquito, pero creo que puede ser un poquito más dirigido. Lo hablaremos después, pero yo pensaba, creo que las temporadas donde menos me ha importado, me ha valido un pepino. Lo que piensan de ti. Lo que piensan de mí es cuando no estoy viéndome al espejo, estoy ocupada. En el mejor sentido. Es cuando estoy haciendo otras cosas que estar pensando en mi peso y mis debilidades y mi falta de capacidad o mi apariencia física. Cuando estás enfocado en bendecir a los demás, créeme que eso es más hermoso, y esa es la manera, creo yo, más rápida de quitar tu mente de ti mismo. No de estar en contacto con tu espíritu y tus emociones, pero dejar de pensar en ti de una manera egoísta. Y creo que ese es el camino al verdadero gozo. Me encanta la historia, sé que ya me lo terminamos, pero la historia... ¿Le podemos seguir? Me encanta la historia del maestro de la ley que llega en la noche a preguntarle a Jesús... ¿El buen Nicodemo? No, creo que no es Nicodemo. Era otro. Es el del buen samaritano. ¿Es Nicodemo? No es Nicodemo. El del buen samaritano, no, Jesús estaba predicando. Es un maestro de la ley, es un experto en la ley, que llega... no es en la noche, sí es cierto, Nicodemo es en la noche. Pero bueno, llega este experto en la ley y le pregunta a Jesús cómo obtener la vida eterna. Y sí le pregunta eso, aquí tengo el pasaje. Haz de cuenta que Jesús está predicando, este vato lo interrumpe. Maestro, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y le dice, está escrito en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Y... ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, él se sabía la ley, y le dice Jesús, muy bien, haz eso y vivirás. Y luego le pregunta, pero ¿quién es mi prójimo? Queriendo justificarse a sí mismo. Pero, pero ¿a quién, no? O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo cumplo esto? Y le cuenta la historia del buen samaritano. Y por tantos años yo había pensado que el samaritano compasivo, para los que no conocen la historia, que creo que va a ser una minoría, pero básicamente es este hombre este judío sí, es un judío. El samaritano era samaritano. No, el que hieren, no era un judío, no me acuerdo. Sí, era un judío. Ve a un viajero en estas carreteras largas que había de un lugar a otro, y en el transcurso, que era muy peligroso, eran como las carreteras de México, ¿no? El punto es que llegan estos asaltantes y le quitan lo que tiene y lo golpean y lo dejan medio muerto en el camino, y pasan múltiples personas, entre ellos un como pastor, se podría decir, un levita, diferentes personas religiosas pasan al lado de este hombre y básicamente le dicen, voy a estar orando por ti, ¿no? Y se van y no van con él y no lo ayudan, y luego llega este extranjero, este samaritano, que era altamente discriminado. Claro, había tensión, era rechazado, racial tensión racial entre estos dos pueblos. Y los samaritanos. Y este hombre se lanza hasta donde este hombre está y se ensucia las manos de la sangre de este hombre y lo lleva a un pequeño como
hotel, por así decirlo. Un hostal en el camino, en esta carretera, para que lo cuiden. Y por mucho tiempo yo pensaba que en la historia Jesús se estaba refiriendo a que tú y yo somos el samaritano. Y en un sentido creo que sí lo es, ¿no? O sea, no solo debemos de decir, bueno, Dios te bendiga, y mandar un mensajito por WhatsApp de que estoy orando por ti. Porque a veces hacemos eso y no estamos orando por la gente, pero sí oramos o sea, sí es bueno la oración. Pero no solo eso, hay momentos donde es inminente el actuar, ¿no? Y que seamos como este samaritano. Pero creo que en la historia, y lo hemos hablado, que en realidad en esta historia, más que ser el samaritano justiciero, somos este pequeño hostal en el camino. Jesús viene y nos salva. Nosotros somos... Bueno, la iglesia es el hostal y nosotros somos el judío ensangrentado, medio muerto, que Jesús vino y que fue rechazado por nosotros, pero viene y nos levanta y nos lleva a este lugar que es como la iglesia y nos mantiene ahí. Él paga por nuestra estancia. Él dice, cuiden a este hombre hasta que yo regrese, ¿no? Y como iglesia debemos de ser este pequeño hostal en el camino, que es el camino de la vida, recibiendo a estas personas y yendo por estas personas que están lastimadas y que en su travesía y en su caminar han estado en tragedias, han estado en momentos de dificultad, de hambre, de escasez. Totalmente. Y la compasión va mucho más allá que solo alimentar a los pobres. Creo que ese es el ejemplo más vivido que podemos ver en la Biblia, pero el llorar con los que lloran, el reír con los que ríen. Quizás tú no dices, no tengo nada financiero, quizás tú no trabajas, eres un joven, pero créeme, el que puedas escuchar a alguien, el que puedas ofrecerle tu amistad, tu tiempo, el orar por ellos, el hablarles de Jesús, creo que es el mayor acto de compasión que podemos tener y nosotros debemos de ser el judío ensangrentado que está agradecido porque recibió compasión y luego ser el hostal que recibe a gente y que los cuida en lo que Jesús regresa. Eso creo que es lo que nos toca y eso responde a la pregunta del maestro de la ley, cómo consigo la vida eterna, cómo pues vino Jesús, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Pues los que están esperando junto contigo, los otros ensangrentados que Jesús ha salvado, ¿no? Totalmente, y creo que es importante recalcar ya para terminar el episodio que cuando hablamos de ayuno no queremos condenar a nadie. Sé que ya lo dijimos un montón, pero no queremos que nadie se sienta condenado. Si tú estás haciendo dietas ahorita qué chido, bien por ti, las dietas son buenísimas. Si tú estás comiendo 3,000 calorías al día, bien por ti. Si estás saludable y eso no te está matando lentamente, date, Matías, que de esto no hay todos los días, diría mi tío. Las prácticas que te conecten, que no sean pecaminosas, que te conecten más con Dios, pero el ayuno es una práctica bíblica que estamos aplicando tú y yo. Y al mismo tiempo, creo que el ayuno nos hace conscientes de un montón de cosas. Sí, por eso yo estaba, porque hoy más que nunca en la historia del mundo, la gente se está muriendo no por falta de comida, sino por sobrecomer. Eso es un ejemplo, así, es una realidad. Hoy más que nunca en la historia del mundo, la gente se está muriendo por enfermedades relacionadas con sobrecomer o con comer de más. Y hay un montón de estudios que lo comprueban y algo que se me hizo bien interesante es que hay un nuevo estudio que se acaba de dar cuenta que cuando manejas en carretera en ciertas partes del mundo, ya no se te estrella ningún insecto en el parabrisas. O sea, la próxima vez que vayas a manejar en carretera, acuérdate de los road trips que te aventabas con tu familia cuando tenías 5 años y cómo acababa la Windstar de tu mamá toda llena de insectos. Ajá. Y date cuenta ahora cómo radicalmente hay menos insectos estrellándote con tu parabrisas. ¿A qué se debe todo esto? A que lentamente la flora y la fauna en el mundo se están extinguiendo. Desde 1960 a 1970 hemos visto una reducción en flora y fauna de alrededor del 60%. No. De alrededor del 60%. No. Hay un montón de... muchísimo. Sí. Y hay un montón de animales, hay un montón de plantas, hay un montón de cosas que simple y sencillamente están dejando de existir. ¿Y sabes cuál es el origen de esa extinción paulatina y lenta? ¿Cuál? El sobregenerar alimentos de consumo rápido. Estamos generando y construyendo tantas granjas para hacer alimentos de consumo rápido
que estamos eliminando la flora y la fauna del planeta entero. Entonces, todo eso se convierte en cheeseburgers de ciertos restaurantes. Todo eso se convierte en no voy a decir nombres porque me demandan. Pero todo eso se consume, se termina convirtiendo en comida rápida, por así decirlo. No me digas, Y adivina qué porcentaje de toda esa comida se desperdicia. El 30%. No me digas. Entonces eso. es un ciclo vicioso. Y no quiero convertirme en un puritano, ni mucho menos, pero creo que el ayuno te ayuda a crear conciencia de eso. O sea, es como, hey, esta es la realidad donde vivimos. Yo sé que al mismo tiempo el tema del calentamiento global y la extinción y eso, etcétera, etcétera, es un tema muy controversial porque así como cosas se están acabando, nuevas se están comenzando. Claro, y Dios tiene el control del mundo, pero creo que como encargados de traer el cielo, exacto, encargados de traer el cielo a la tierra, nos toca ser como buenos administradores y administradores un poquito más conscientes de la realidad. Sí, yo podría hacer todo un tema, todo un podcast. Todo un podcast. Acerca Anótalo en la lista de ideas para el podcast. Que no somos expertos, pero en sustentabilidad. Claro. Porque a mí tengo amigos que saben mucho de esto y quizás me informaré o los invitaremos para hablar un poquito más de concientizar como cristianos, ¿por qué debemos de cuidar el planeta? Sí. Porque muchos cristianos dicen, bueno, el mundo se va a acabar, entonces ¿qué diferencia hace, no? Porque Apocalipsis y qué sé yo. Y lo estoy diciendo de una manera muy superficial, hay mucha profundidad en todo el tema, pero hay toda otra postura acerca de por qué debemos de cuidar, independientemente de si Dios traerá destrucción total a la tierra, independientemente de cómo es que Dios traerá su juicio, qué es lo que nos toca a ti y a mí hacer el día de hoy en cuanto a la ropa que compramos, porque eso también es un tema, yo sé que me estoy yendo en una tangente, no lo voy a tocar todo, pero la ropa que usamos, que por eso hablamos bueno, yo intento hablar mucho de buscar marcas, restaurantes, y que no lo hago siempre, pero éticamente correctas, que sí, que no estén tirando el 30% de su comida, o sea, que la lleven a un refugio. O sea, si ya vas a estar matando la flora y la fauna, pues mínimo alimenta a gente, ¿no? Mínimo o sea, ayuda a alguien haciéndolo. O que encuentren maneras de reposicionar materiales. Es muy complejo. Es tan complejo. Yo sé que se habla más fácil de lo que se vive. No lo hablaría de un lugar donde tengo todo resuelto, pero solo creo que es un tema que vale la pena hablar. No es una realidad de nuestra vida, pero es una meta. Creo que eso es clave decirlo. Y creo que en algunas áreas lo hemos logrado mejorar mucho más. Hay áreas donde no. O sea, en el momento sigo comprando ciertos productos que sé que el plástico no se va a descomponer y necesito mejorar. He logrado erradicar ciertas cosas en mi vida y ciertas definitivamente no las he erradicado. Yo creo que algo que me ayuda a como consolarme en momentos donde digo, es que no estoy donde quiero estar y no juegues, sigo sin reciclar mi basura, sigo sin etcétera, etcétera. Y pasa mucho con la vida espiritual, ¿no? O sea, sigo sin tener una disciplina espiritual, estoy hecho garras. Sí, es como, ¿por qué quiero empezar a reciclar si ni siquiera he orado el día de hoy? Es como, estoy empezando aquí, pero para cuando tenga 60 voy a ser un roble. Ya no voy a tener ansiedad. O sea, son metas que me pongo. O sea, de que ahorita estoy aquí, pero cuando tenga 60 quiero estar bien de salud. Ahorita estoy aquí, pero si y sigo ser una tomando... bendición para gente. Sí, si sigo tomando estos pequeños pasos, o sea, veo el progreso anual en mi vida. Sí. Digo, bueno, todavía no estoy ahí, pero cuando tenga 60 voy a etcétera, 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 ¿no? Entonces dicen que los años de mayor productividad, tú me dijiste eso. Sí, hay un estudio de eso también. Ahí te paso el link. Son los 70s. Los 70s. Porque haces menos y consigues más. Si viviste tu vida bien. Si no... bueno, claro. Ánimo. Vamos a estar orando por ti. Familia, eso es todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que este episodio es traído hasta ti gracias a Un Corazón Conferencia. Ya estamos vendiendo los boletos. Están en etapa de preventa. Vamos a tener unos cuantos invitados que jamás han estado en conferencia con nosotros. Estamos planeando una experiencia de conferencia completamente diferente a la de los años pasados. Así que te animamos a comprarlos. www.uncorazon.org. Ahorita es el precio
más barato en el que los vas a encontrar, y créanos que hemos intentado mantener lo más accesible posible la conferencia dentro de todos los gastos que eso implica. Pero sí, si tú ya estás con la tentación de que, bueno, quiero ir, te animamos a de una vez a hacer la inversión y vas a ver que va a valer la pena para que luego no te cueste más y esperas más tiempo. Ayúnalo suficiente como para poderte comprar el boleto de conferencia. Ahí está. Los amamos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un invitado especial. Comparte este episodio en todos lados. Recuerda que nos encuentras como @uncorazonlatido, @Kim Richards y @Daniel_Jaguar. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Bye. Love you. Bye.